Amigos, este día hablaremos del tema de la logística en las sesiones de grupo. En primer lugar, nos gustaría hablar sobre el reclutamiento. El reclutamiento es fundamental para llevar a cabo una sesión de grupo exitosa. ¿Cuáles son las áreas del reclutamiento más sensibles? La primera es la segmentación. Cuando hablamos de segmentación, hablamos de variables demográficas, geográficas, psicográficas, de estilo de vida, conductuales, de uso, entre otras. Para ponerlo más simple, necesitamos saber, en primer lugar, si los que van a participar dentro de la sesión de grupo son consumidores de un producto X o son no consumidores, son clientes potenciales. Si son consumidores, también necesitamos orientar el reclutamiento hacia su nivel de consumo del producto. Por ejemplo, necesitamos heavy user, low user, medium user. ¿Qué tipo de consumo es el que necesitamos que tengan los participantes de las sesiones de grupo? Por otro lado, necesitamos entender los resultados por género. Necesitamos mezclar géneros, necesitamos que haya un 50% de hombres, un 50% de mujeres, o son solamente las mujeres las que vamos a sentar en esas sesiones de grupo. También el tema de la edad es fundamental, ya que la edad nos dice, en primer lugar, qué tipo de intereses tienen estos consumidores. Los intereses de los jóvenes son muy diferentes a los intereses de los adultos. Por otro lado, el nivel socioeconómico y el nivel educativo son fundamentales. No vamos a romper una de las reglas básicas de las sesiones de grupo, como lo es la homogeneidad, teniendo participantes con alto nivel educativo y también con bajo nivel educativo, o que sus ocupaciones sean un gerente y un obrero. O sea, tienen diferentes intereses y por lo tanto tendríamos una sesión de grupo heterogénea. Por lo tanto, no servirían los niveles de discusión y profundidad que en ella se desarrollen, ya que el principio clave, como hemos hablado en repetidas oportunidades en diferentes videos, es la homogeneidad. Por otro lado, es importante tomar en cuenta de que los niveles socioeconómicos medios altos y altos tienen intereses totalmente diferentes a los niveles económicos bajos o muy bajos. Por ejemplo, un nivel socioeconómico muy bajo, cuando de turismo habla, interno, por cierto, va a empezar a hablar de que va a un parque, va a un centro comercial, probablemente va al cine, mientras que los intereses de turismo del nivel socioeconómico medio alto y alto son totalmente opuestos. Son ya, en primer lugar, ya es turismo externo, ya es un turismo emisor, más que un turismo interno receptor. En este caso también del reclutamiento es importante tomar en cuenta lo siguiente: no debemos de tener dentro de las sesiones de grupo a personas que son o familiares o que son empleados de la empresa de la cual se está haciendo el estudio, porque si no, ¿qué caso tiene? Incluso ni amigos de las personas que están desarrollando la investigación, porque ese amiguismo, esa familiaridad los haría caer en subjetividades respecto a cada uno de los tópicos que se estén desarrollando dentro de las guías de las dinámicas o dentro del ambiente de discusión que se espera generarse para estas sesiones de grupo. En otro caso, también es importante no invitar a aquellas personas que tienen como trabajo, como norma, como fundamento, estar asistiendo a diversas sesiones de grupo, porque ¿cuáles son sus opiniones? Sus opiniones no van a ser opiniones objetivas, no sirven para estrategia y simple y sencillamente están allí para llenar una mesa de sesiones de grupo. Esta práctica, que es lasciva para las sesiones de grupo, se da en algunas compañías y una alerta para los empresarios que desarrollan sesiones de grupo es que no permitan que este tipo de situaciones se den. Otro de los puntos dentro del reclutamiento, aparte de la segmentación,
es definir los lugares o fuentes de reclutamiento que se van a utilizar. Por ejemplo, lo vamos a hacer casa por casa, lo vamos a hacer en escuelas, en parques, en plazas comerciales, como por ejemplo tenemos Plaza Madero. ¿Qué tipo de personas van a Plaza Madero? De ese tipo de personas necesito sentar en una sesión de grupo, oficinas, parques, etc. Entonces, definiendo la fuente, ya venimos y desarrollamos lo que es el filtro de reclutamiento. El filtro de reclutamiento no es más que un cuestionario. En el cuestionario van, en primer lugar, los datos del participante, las preguntas de clasificación, las preguntas filtro y las variables de interpretación que nos interesan. Incluso dentro de los hábitos de consumo se habla sobre tópicos que no tienen necesariamente una directa relación con el producto que se está evaluando, pero que son interesantes para poder entender qué tipo de persona está. Por ejemplo, les pedimos en preguntas, resúmame en 10 líneas cuál es su programa de televisión favorito. Entonces, una persona que no es capaz de escribir una cantidad de al menos de 10 líneas, no va a ser capaz de poder entender o de poder expresarse de una manera exitosa. Otro de los puntos importantes es la supervisión que se haga ya una vez llenadas estas hojas de reclutamiento, estos cuestionarios de reclutamiento por los encuestadores. Entonces el supervisor a cargo del proceso de reclutamiento debe de revisar y él está a cargo de autorizar o rechazar aquellos filtros de reclutamiento que no cumplan con las normas de segmentación y de hábitos de consumo que se ha pedido para participar de una manera exitosa dentro de las sesiones de grupo. Si supongamos que el caso fuera seleccionar una fuente de reclutamiento, las casas, entonces, bueno, vamos a seleccionar unas casas. No se pueden seleccionar todas las personas en una sola colonia. Debe de haber una dispersión. Por ejemplo, reclutar una persona de una colonia o de dos colonias o dos personas por colonia, pero no vamos a concentrarnos a todos los participantes si seleccionamos la fuente de reclutamiento de las casas en unas pocas colonias. Tienen que ser lo más dispersas posible y cumplir con las normas mínimas de niveles socioeconómicos que buscamos. Entre otras cosas, el reclutamiento, por ejemplo, si necesitamos hacer una sesión de grupo y el número de participantes esperado es de 10, se deberían de reclutar al menos 20 personas, porque el nivel de no asistencia en las sesiones de grupo es algo con lo que tenemos que convivir nosotros los investigadores de mercado. Sabemos que la mitad al menos sí llega y el resto no llega. Dentro del proceso de la logística vamos a entrar a otra temática, que es la revisión de la cámara Gesell. Ya una vez hecho el reclutamiento, ya una vez desarrollados los tópicos de reclutamiento, tenemos que revisar la cámara Gesell. Y dentro de la revisión de la cámara Gesell hay un checklist. Ese checklist entra por al menos de 3 a 5 grandes puntos. Veámoslos. El primero es el equipo electrónico. Necesitamos hacer una revisión previa de al menos 3 horas antes si el video, nuestra cámara de video funciona, nuestros equipos de audio funcionan, nuestros micrófonos, amplificadores, etcétera, televisores, proyectores están funcionando, si contamos con regletas para poder conectar cualquier otro elemento, si vamos a necesitar internet, que la internet esté funcionando correctamente, y esto con al menos 3 horas de anticipación. Dentro ya de la sala de las sesiones, que es el punto 2, tenemos que revisar si las sillas están ordenadas, si no tienen ningún desperfecto las sillas, si contamos con rotafolio, si tenemos hojas para rotafolio, si tenemos marcadores, y es preferible que tengamos de varios colores, no solamente un negro o solo un azul, sino que de todos los colores. Si usamos borrador, pizarra, qué bueno sería que tuviéramos también borrador, y tener a la mano lápices, tijeras si es que vamos a necesitar, revistas si vamos a hacer un collage, entre otras cosas. Y también, por qué no decirlo, el aire acondicionado funcionando correctamente. Dentro de la sala de sesiones es importante que no hayan distractores, por ejemplo cuadros muy despampanantes, porque las personas
tienden a estarse concentrando más en los elementos que tienen a su lado que en el mismo moderador. Dentro de nuestra experiencia hemos desarrollado, por ejemplo, para marcas como Pizza Hut, estudios de sesiones de grupo en los cuales hemos validado de acuerdo a las normas, hemos reclutado de acuerdo a las normas, hemos moderado de acuerdo a las normas, y hay productos que han salido al mercado producto de esas investigaciones. También para otro tipo de industrias, como por ejemplo empresas bancarias, bancos, empresas de repuestos, automotrices, ventas de motocicletas, de seguros, entre otros. Y estos dos puntos que hemos tocado, el equipo electrónico, las salas de sesiones y también el reclutamiento, son fundamentales para desarrollar una moderación de acuerdo a los estándares internacionales y a lo que se espera de un profesional de moderación. El tercer punto del checklist es lo siguiente, es sala de observación. Dentro de la sala de observación es donde regularmente están los clientes viendo el proceso de desarrollo de las sesiones de grupo. En esto tenemos que revisar, en primer lugar, el aire acondicionado, la limpieza de la sala de observación, si hay papel y libretas para tomar apuntes, que el sonido esté perfecto, que haya mesa para refrigerio, bocadillo, pichel para agua, vasos, etc. Nunca se recomienda que se pongan bebidas alcohólicas o algún otro tipo de bebida que no sea un refresco, un café o agua dentro de la sala de observación. También el punto 4 es que ya previo a las sesiones, antes de que los participantes vayan a entrar, se hace una nueva revisión donde se preguntan se hacen algunas preguntas del filtro nuevamente a cada uno de los participantes para saber y estar seguro de que es el tipo de persona que estamos que deseamos que participe. En algunos casos vienen acompañados del esposo o la esposa, o vienen con sus hijos, y tenemos que tener un área para que ellos esperen y para que ellos estén ya sea viendo televisión o jugando los niños, para que no interfieran en el proceso del desarrollo. Luego se va, previo a las sesiones también, se revisan cuáles son los ingredientes del menú que se van a dar, luego se hace una última revisión del equipo, de la sala de observación, en fin, tratamos de desarrollar todo de acuerdo a los estándares, pero también debemos de ser precavidos en cuanto al uso y funcionamiento, que todo esté acorde a lo esperado. Tener suficiente material es importante, como videos, si es que se va, CDs para los videos, lápices, marcadores, baterías. Hoy pues la mayoría de cámaras tienen disco duro y ya esto de los CDs ya es cosa del pasado. Hemos hablado de reclutamiento y hemos hablado de los cuidados a tener dentro de la cámara de sesiones. Ahora nos vamos a concentrar en el tercer gran tema, que es la guía de la dinámica. Cuando hablamos de la guía de la dinámica, hablamos de ese instrumento que contiene los aspectos fundamentales a investigar. Regularmente son los tópicos de interés del cliente que contrata unas sesiones de grupo, de la institución que está interesada en que se desarrolle. La guía debe de ser totalmente flexible, no tiene por qué el investigador desarrollar una guía de acuerdo a la pregunta 1, después la 2, la 3, porque si de repente en el calor de la discusión hay información inesperada que nos permite adelantarnos, atrasarnos, ponernos en medio del programa de la guía, de la estructura de la guía, lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es esa estructura de una guía de la dinámica? En primer lugar, tiene que tener lo que es la bienvenida. Se le da la bienvenida a los participantes: muchas gracias por asistir, mi nombre es fulano de tal, les agradecemos. Se empieza a dar una pequeña introducción sobre la temática que se va a hablar, los objetivos de la sesión de grupo, las normas, y también se les pide permiso para grabar en audio y en video. Dentro de esta introducción hay una participación de todos los invitados a través de la presentación de ellos mismos, quiénes son, qué hacen. Esto debe ser regularmente, se hace en menos de 5 minutos, es breve,
pero sirve para poder romper, para poder calentar motores, para establecer lo que en investigación de mercado le llamamos el rapport, o sea, el nivel de confianza, donde las personas puedan sentirse lo más cómodas posible. Luego están los temas centrales y preguntas específicas de la temática a desarrollar. Este número de preguntas de las temáticas a desarrollar tiene diversas vertientes. En primer lugar, no es necesario que una guía tenga 40 preguntas o 50 preguntas. Hemos trabajado con guías que tienen desde 10 preguntas hasta guías que tienen 40, 50 preguntas. Y la razón fundamental es la siguiente: muchas veces a los clientes les gusta que se les indique exactamente con todo el más mínimo detalle qué tipos de preguntas se van a hacer. Pero ojo, no importa recorrer toda la guía, lo que importa es generar la mayor cantidad de comentarios, profundizar, buscar hechos o información inesperada que pueda darnos algún elemento. Dentro de este desarrollo de preguntas y temas centrales se dan las sugerencias y comentarios, que son los que buscamos de los participantes. Luego es el agradecimiento: muchas gracias por haber asistido, y al final se les da, ojo, el refrigerio y los regalos. En algunos casos a nosotros nos gusta dar el refrigerio antes de las sesiones de grupo. ¿Por qué razón? Para evitar que el mesero esté interrumpiendo al entregar lo que son las bebidas, el postre dulce y salado que regularmente acostumbramos a brindar. En otros casos se ha dado hasta el final el postre. Por mencionarles un par de investigaciones, para el área de aviación comercial, recientemente hicimos un estudio, y este estudio lo que buscaba era entender cuáles eran aquellos elementos que más influían en la percepción del servicio de la aviación comercial. Se sirvió dentro del desarrollo de las sesiones. Se sirvieron solo bebidas y sin problema no hubo una interrupción alta. En otras sesiones, por ejemplo de chocolates que tuvimos con niños, se puso una estación y los niños venían, se servían ellos, agarraban la comida, se iban para la mesa y sin problema. Siempre se les pide de que no se levanten todos al mismo tiempo, sino que lo hagan uno por uno. O sea, hay normas, por ejemplo, hay que apagar el celular, no hay que hablar entre ellos, sino que hay que hablar para todos, entre otras cosas. El transporte, ya que es la parte final, ya una vez terminada la moderación, pues se aplica, y en casos que también pues no, ¿verdad? Porque tienen vehículo, etc. Ahora, el cuarto tema es ¿quién modera? ¿Cuál es el perfil del moderador esperado? En primer lugar, que tenga experiencia, que haya moderado, que entienda que la moderación no es una conversación y un resumen de lo conversado. Eso lo hace cualquiera. Y no necesita ser experto ni haber moderado para marcas como por ejemplo como Coca-Cola, como Kimberly, etc. Bueno, entre las marcas para las que hemos trabajado ha estado Coca-Cola, Kimberly, Pepsi, aviación comercial, tiendas por departamento, la Curazao, y muchísimas otras marcas en las cuales nosotros hemos provisto y hemos desarrollado investigaciones cualitativas y hemos tocado muchísimas temáticas, muchos temas que han ido los departamentos de inteligencia de mercadeo han ido necesitando. Por ejemplo, para el área de telefonía celular, para Digicel, para Movistar y para muchas otras, para Claro, se han trabajado en su momento estudios de mercado específicamente del área cualitativa y también cuantitativa. Pero veamos quién es el perfil del moderador o facilitador. Aparte de la experiencia que tenga, necesita ser mercadólogo, necesita entender, por lo menos, cuando hablamos de estrategias de promociones, productos, plazas, si hablamos de publicidad, de posicionamiento, de imagen, de diferentes herramientas de
de procesos de compra, de CRM, de programas de satisfacción, de lealtad. Entonces, que sea un mercadólogo ayuda y mucho, porque logra entender y dinamizar aquellas perspectivas de los consumidores y las percepciones que estos tienen sobre los productos. Que sea psicólogo también ayuda, porque logra interpretar aquellos elementos que verbalizan los consumidores y aquellos que no verbalizan. Y obviamente, si pudiese ser también un antropólogo, sería genial. Pero como sabemos que tener las tres competencias de un moderador son muy difíciles, nos vamos a conformar en que sea o un mercadólogo, o un psicólogo, o un antropólogo. Uniendo estos tres elementos, podemos tener una interpretación brillante de las percepciones de los consumidores. Otro de los puntos importantes, y pongámoslo como un segundo punto, aparte de la experiencia y su capacidad, está la actualización permanente que éste tenga. Ahora en día la investigación de mercado ha sufrido cambios gigantes. Por ejemplo, en nuestra compañía era impensable que estuviésemos haciendo encuestas a través de los celulares, pero ya lo estamos haciendo con las diversas aplicaciones, a través de iPads y a través de otros tipos de componentes como la internet o por correo electrónico. Básicamente era impensable, ahora ya lo estamos haciendo. Necesitamos estar actualizados permanentemente. Una de las últimas técnicas aplicadas ha sido, por ejemplo, el age tracking, que nos sirve para poder determinar cuáles son los puntos del anuncio donde más se está fijando el consumidor. Aparte de todos esos elementos que son más racionales, el moderador tiene que ser analítico, tiene que tener una alta capacidad de análisis, tiene que ser propositivo y muy crítico también. No es que le vamos a decir las cosas bonitas al cliente de su producto, le vamos a decir lo que el consumidor piensa. La objetividad es fundamental y se espera por lo menos pues algo, muy buena ortografía en los reportes que desarrolle. Este profesional tiene que ser muy capaz de saber escuchar, de saber preguntar, de nunca dar su opinión, nunca articular de esta forma cuando le dicen algo que él está de acuerdo, o hacer un no. O sea, su paralenguaje, la forma en que mueve su cuerpo es importante. Debe de buscar la participación de todos. En algunos casos hay personas que quedan muy calladas, hay que estimularlas. No hay que discutir con nadie. De repente hay quienes tratan de discutir con el moderador, guardar silencio cuando se debe de guardar, no expresar emociones, evitar que se salgan del tema, y todo esto es con cortesía. Y si hay necesidad de sacar a alguien de la sesión de grupo, se saca porque está dañando el grupo de la manera más cortés. Se le invita a que le han llamado por teléfono y esta persona la hacemos salir, luego le explicamos las razones de por qué, se le da su incentivo, se le agradece, se le piden las disculpas del caso y felizmente todos concluimos haciendo una sesión de grupo desarrollada de la mejor manera y de la manera más técnica. Esto ha sido todo por este día. Gracias por haber escuchado. Esperamos haber resumido estos 4 temas que componen lo que es la logística de las sesiones de grupo, y les invitamos como siempre a que visiten nuestro sitio web y también que nos escriban para preguntas y comentarios a info@analitica.com.sb. Muchísimas gracias.